Bueno, la idea de hoy es empezar a hablar, esta es digamos, la segunda, ya estamos en la segunda parte de la materia, ya vimos todos, digamos, los fundamentos básicos sobre la biología, método científico, sobre los componentes, tanto a nivel de materia como energía, que son la base a través de la cual se construyen los organismos. La clase pasada ya empezamos a ver la célula, que es la unidad básica de la vida, y repasamos los componentes de una célula genérica, una célula promedio, más cercana a lo que es una célula animal, que es una célula vegetal. Vimos la diferencia entre eucariotas y procariotas. Y ahora vamos a empezar 3 o 4 teóricas que lo que van es a tratar de empezar a mirar los procesos principales que tienen lugar adentro de las células y que les permiten funcionar de la manera necesaria para sostener los procesos que se definen como de la vida. Y el más importante, uno de los más importantes, tiene que ver con aquello que define a la célula como tal, que es la membrana celular, ¿sí? Y la principal propiedad que tiene la membrana, que es la de tener una permeabilidad selectiva, es decir, la capacidad de determinar qué entra y qué sale de la célula, ya que eso es lo que hace que la célula sea distinta al medio externo. Si ustedes piensan como entidad, una entidad de alguna manera tiene que diferenciarse de su entorno para existir, para que podamos definirla y que pueda de alguna manera ser distinta y única, tener una identidad que la separa del resto de lo que nos rodea. Y esa identidad requiere muchas veces algún tipo de límite o barrera. Y ese límite o barrera, a su vez, en las células lo que hace es definir qué es la identidad de lo que está en el interior de esa barrera a través del proceso de permeabilidad selectiva, que es la capacidad de determinar qué entra y qué sale. O sea, las células son sistemas abiertos, intercambian materia y energía con su entorno, pero ese intercambio no es ni libre ni aleatorio, sino que es bien selectivo. Y de esa selectividad depende que la célula pueda funcionar. Entonces, hoy lo que vamos a hablar un poco es, por un lado, de qué es una membrana y cómo se asocia al origen de las células, a cómo apareció el origen, por lo tanto, de la vida. Cuando hablamos del origen de la célula, necesariamente estamos hablando del origen de la vida, tal como la conocemos. Vamos a hablar de algunos conceptos, el concepto de gradiente, el concepto de potencial y el concepto de transporte, y los distintos tipos de movimiento de materia que estos procesos generan. Vamos a ver específicamente cómo es la estructura de la membrana celular, cuáles son sus componentes, cómo se organiza, y después vamos a ver cómo esa estructura va a permitir que sucedan estos procesos a partir de procesos específicos que tienen lugar a través de las membranas celulares. Entonces, empecemos por el principio nuevamente, que es, bueno, ¿cómo se define una célula? ¿Cómo definen ustedes una célula? Unidad básica de vida. Unidad básica de vida, o sea que es una unidad. Y al decir que es una unidad básica de vida, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué conforma a los seres vivos? Claro, que en sí misma y que ya una alcanza para la definición de vida. ¿Sí? Entonces, si una célula está viva y por contraste su entorno no, asumiendo que la célula no está rodeada de otras células que también están vivas, ¿qué necesita esa célula para poder sostener esas propiedades que la definen como viva? Oxígeno, por ejemplo, no necesariamente, pero podría ser. Bien. Y para poder hacer todo eso, ¿qué es lo primero que uno tiene que pensar? ¿Qué es lo primero que es necesario? Un cuerpo, energía, por supuesto, pero básicamente algo que la permite diferenciarse del resto. Entonces, sabemos que
lo que sostiene la vida es todo eso que está, esas reacciones químicas ocurren en el interior de la célula. Ahora, para que haya reacciones químicas en el interior de la célula, ¿qué necesita tener la célula? Envuelto en esa misma frase que acabo de decir. Necesita un interior. ¿Sí? Para que podamos hablar del interior de la célula y del exterior de la célula, tiene que haber algo que nos permita definir qué es lo interior y qué es lo exterior. O sea que tiene que haber algún tipo de límite, de delimitación. Y eso es lo que va a definir a la célula. Entonces, cuando uno piensa en el origen de la vida y por lo tanto en el origen de la célula, recuerden que hablamos como que antes de que hubiera células había como una especie de una solución homogénea, un coloide de sustancias orgánicas en suspensión o disueltas en un medio acuoso, una especie de lo que llamamos una especie de sopa, en la cual empiezan a aparecer moléculas capaces de autocatalizar, es decir, capaces de aumentar la tasa de su propia formación. Muchas veces has pensado otras moléculas que no eran capaces de hacer eso, ¿sí? Son lo que se llama autocatálisis. ¿Quiénes estaban en esa sopa? Bueno, no sabemos, creemos que había algunas formas de ARN y ADN, también proteínas. Ahora, si esto ocurre en un medio disperso, ¿cómo hacemos para controlar esas reacciones químicas que tienen que ocurrir de una manera más o menos precisa y ordenada para que pueda existir la vida? Las tenés que encerrar, exactamente, tenés que acotar el espacio en que se producen. ¿Sí? Recuerden que para que ocurran ciertas reacciones yo necesito tener suficiente concentración, la concentración adecuada de productos y de reactivos. Y que esa concentración va a variar en función del tiempo, con lo cual tengo que tener alguna manera de acotar y poner límites. Entonces, si yo logro controlar las concentraciones de reactivos de alguna manera, puedo acercar un poco más a las tasas de reacción y esos tipos de reacción que necesito que ocurran para que la vida tome forma y arranque. Ahora, si ustedes piensan y se acuerdan de cómo funcionan las moléculas en un medio acuoso, acá todo está controlado por las mismas leyes de la termodinámica y la química que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, en un universo que tiende al desorden, a desparramar todo, concentrar, reunir reactivos de cierta manera, ordenar, va en contra de la tendencia universal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para retener, para ordenar? Bueno, al principio lo que hacemos es poner algún tipo de elemento ordenador, y ese elemento ordenador es una barrera que me permita, de alguna manera, encerrar o delimitar esos espacios. Y eso es lo que se llama compartimentalizar, ¿sí? Es generar compartimentos que son espacios delimitados que tienen funciones específicas. Esta compartimentalización ocurrió a partir de la aparición de ciertos tipos de moléculas orgánicas, también llamados biopolímeros. Biopolímero es un polímero, que es una molécula orgánica formada por múltiples partes, asociada a elementos biológicos, donde esos biopolímeros, esas sustancias que estaban reaccionando, fueron encerradas en el interior de moléculas anfipáticas. ¿Qué es una molécula anfipática? Bien, ¿y qué sería anfipática? ¿Dónde viene la palabra? Anfi, ¿de dónde suena? Anfibio. ¿Qué es un anfibio? O sea, el grupo animal o un vehículo anfibio. Claro, es como que está entre dos, pertenece a dos lugares distintos, a dos compartimentos distintos. Y la raíz empatía es una de empatía, simpatía, antipatía, que tiene que ver con una tendencia hacia algo. Entonces, antipático quiere decir que tiene como una tendencia a dos cosas distintas a la vez. Las moléculas anfipáticas son moléculas que por su estructura química tienen una parte de la molécula que es polar
por lo tanto se asocia con el agua, y después hay una parte que se llama no polar, que no se asocia con el agua. Entonces, el agua, que suele ser el medio de estas moléculas, se asocia preferentemente con la parte polar de la molécula y por lo tanto excluye a la parte no polar. Entonces, cuando tenemos este tipo de compuestos, lo que va a suceder es que en presencia de agua, la parte polar, que en este caso está representada por las cabecitas de color, va a tender a juntarse y a quedarse rodeada de agua, mientras que la parte no polar va a tender a ser fluida por el agua. Y cuando eso sucede, espontáneamente, pese a que es orden, es termodinámicamente favorable, lo que ocurre es que el medio acuoso, que es el más abundante, va a generar una exclusión de toda la parte no polar, que se va a encerrar en el interior, se va a asociar a su vez entonces con otras partes no polares de otras moléculas. Y eso lo que va a generar es, primero, una membrana que va a tender a cerrarse sobre sí misma, dejando una parte acuosa en el interior y una parte acuosa en el exterior. Este es el modelo, uno de los escenarios de cómo se hubiesen formado las primeras protocélulas, ¿sí? Lo primero que necesitábamos era algún tipo, o sea, primero necesitábamos biopolímeros que sean, digamos, biológicamente relevantes, con capacidad catalítica, y después necesitamos que esos biopolímeros quedaran espacialmente compartimentalizados, y eso se logra a través de esta asociación espontánea de este tipo de moléculas antiepáticas. Entonces, al hacerla, lo que la define, en última instancia, no es ni el material genético, ni el citoplasma, ni la concentración particular, sino que la define una membrana. Y esa membrana, que la llamamos membrana celular, lo que va a hacer es separar el medio en un medio externo, lo que está afuera, y un medio interno, que es lo que queda por dentro de esa membrana. Esa membrana va a ser capaz de controlar, como decíamos, el pasaje de sustancias. Es decir, si la membrana deja indiscriminadamente pasar cualquier tipo de sustancia por dentro y por fuera, aun si hay una diferencia espacial, un compartimento, no hay diferencia entre lo que hay adentro y lo que hay afuera. Y además, gracias a esa capacidad de permanencia selectiva, lo que puede hacer la membrana es aprovechar los gradientes para hacer trabajo útil. Y cuando digo aprovechar los gradientes, necesariamente, entonces, la pregunta que sigue es, ¿qué es un gradiente? ¿Qué es un gradiente? No es el algo que separa, pero acabas de decir que hay una concentración externa y una concentración interna. ¿Cómo pueden ser esas concentraciones? ¿Diferentes o iguales? Y si son diferentes, ¿qué pasa? Supongo que yo tengo una concentración acá y una concentración acá y no hay nada en el medio mismo. Se mezcla, ¿sí? ¿Qué pasa con el gradiente? El gradiente siempre es medido entre dos puntos. Mido concentración acá, mido concentración acá. Me da distinto. Acá es más alta que acá. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué quiere decir buscar el equilibrio? Va a pasar concentración. Que cambie la concentración, ¿qué quiere decir? Que acá baja y acá sube. ¿Qué está pasando a nivel molecular? O sea, ¿qué es la concentración? ¿Qué quiere decir que estemos concentrados? Absoluto. O sea, ¿el absoluto qué es? ¿Absoluto solvente? Claro, el absoluto sería un ejemplo, vamos por un ejemplo concreto. Concentración, ¿concentración de qué? Por ejemplo. De sales. Un ejemplo de una sal. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio, ¿sí? Es un compuesto químico formado por átomos de cloro y átomos de sodio. Cuando decimos que hay mayor concentración, el cloruro de sodio, al ser una sal, ¿qué tipo de configuración molecular adquiere?
Cuando la pongo en agua, ¿qué pasa? El sodio. Se disuelve. ¿Qué quiere decir que se disuelve? El sodio. Se rompen las uniones entre el cloro y el sodio. ¿Por qué? Iónicos. Son enlaces iónicos. ¿Y eso qué quiere decir? Que son cada uno de los átomos tiene carga. ¿Por qué? Bueno, está el cloro de sodio porque el sodio perdió un electrón ante el cloro. El cloro es más electronegativo que el sodio. Al cloro le hace falta un electrón más para hacer 8 electrones en su capa exterior. Al sodio le sobra uno. Entonces fácilmente pierde el electrón en sodio y queda con su última capa externa completa, pero le está faltando un electrón. Comparado con los protones que tiene tiene una carga positiva de 1e. Mientras que el cloro, que tomó un electrón adicional, ahora tiene una carga negativa de menos 1e. Los dos atómicamente son estables, pero tienen carga. Al tener la misma carga propuesta, se atraen hasta que llega el agua. ¿Qué hace el agua? El agua, claro. Sí, no es hidrólisis exactamente, porque la hidrólisis es una ruptura de un enlace covalente. Lo que hace es que atrae la parte cargada negativamente que tiene cerca del oxígeno, va a atraer el sodio, y la parte que está cargada con el hidrógeno va a atraer al cloro. ¿Sí? Y eso lo que hace es básicamente desarma esa unión que tenían, porque era mucho más abundante. Entonces lo que hace uno es, va desarmando la unión entre átomos de sodio y cloro, y esos átomos de sodio y cloro quedan como iones, porque son partículas cargadas, disueltos, ahora sí, en este medio opuesto. Bien, entonces yo tengo más concentración de ambos tipos de iones de un lado que del otro. ¿Qué va a suceder cuando decimos que se equilibra eso? ¿Qué está pasando? Van a tender a tener ambos las mismas. Sí, ¿por qué? El que tire más le va a pasar. ¿Hay algún tipo de movimiento dirigido en este nivel molecular? Sí, estamos todavía sin barreras, sin recipientes. Si quieren un ejemplo, yo tenía un recipiente dividido con una barrera sólida, puse más sal de un lado que del otro, levanto la barrera, y en el momento que levanto, acá hay más concentración que acá. ¿Eh? Bien, todo tiende a desordenarse, a distribuirse. Entonces, una molécula, vamos a poner un átomo, un ion de sodio, que está acá en alta concentración. ¿Sí? Decimos que todos los iones se mueven para allá. Vamos todos para allá, que ya está vacío. Un pasito más, un pasito para afuera, acá está vacío. Cada molécula, acuérdense que todas las moléculas se mueven con lo que se llama movimiento browniano, que es un movimiento al azar. O sea, en todo momento el movimiento es al azar. Ahora, eso quiere decir que cada molécula tiene la misma chance de moverse hacia donde hay menos concentración, o hacia donde hay más, o hacia donde es igual. ¿Sí? Lo que pasa es que si yo estoy en un lugar donde hay más concentración y hacia allá hay menos, hay más moléculas de este lado moviéndose por azar y van a terminar en promedio más yendo para allá que las que de allá vienen para acá. Y eso hace que un poquito de tiempo después la concentración va por azar, va a haber bajado acá y subido de este lado. Hasta que llega un momento en que al azar van tanto para un lado como para el otro, y en ese momento es que lo ¿sí? Y eso lo que quiere decir, lo que significa es que se disipó el gradiente. Entonces, el gradiente en sí, en física se define como la diferencia, como la razón entre la variación del valor de una magnitud en dos puntos próximos y la distancia que los separa. Es decir, yo
tomo 2 puntos, mido una magnitud determinada, puede ser la concentración o puede ser otra cosa, puede ser el potencial gravitatorio. Mido este valor, mido el valor acá, hago la razón, que es divido uno por otro, pero a eso lo tengo que, hago la diferencia entre esos 2 puntos y después lo divido por la distancia. ¿Sí? No es lo mismo una diferencia de 1 a 100 de acá a acá que una diferencia de 1 a 100 de acá a acá. ¿Cuál gradiente es más alto? ¿Este o este? El de menor distancia. Porque si yo divido por un número más chico, el número final va a ser más grande. ¿Sí? El gradiente también se usa como una idea de declive, de inclinación, digamos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un tobogán, hay un gradiente, no químico, sino de energía potencial gravitatoria, entre estar acá arriba y estar acá abajo. ¿Sí? Y como ustedes sabrán de distintos tipos de toboganes, importan 2 cosas en la intensidad de bajar el tobogán. ¿Cuáles son esas 2 cosas? La pendiente, bueno, la altura. O sea, uno puede subirse un tobogán muy alto, pero que tiene muy poca pendiente, y a bajar despacio, o te puedes subir un tobogán mucho más bajo, pero que está así, y les puedo asegurar que la diferencia de gradiente se la van a sentir. Si alguna vez un parque acuático, sabrán de qué estoy hablando. Bien, entonces, un gradiente es una diferencia. ¿Sí? Es la diferencia, una diferencia, y esa diferencia lo que generalmente tiene que ver con un potencial. ¿Sí? Hay distintos valores de una magnitud generan distintos potenciales. Y esa diferencia de potencial va a generar lo que se llama un flujo. ¿Flujo de qué? Bueno, depende de lo que estamos midiendo, ¿no? En el caso de gradientes químicos, el flujo va a ser un flujo de partículas, un flujo neto químico. Y el flujo siempre lo que va a hacer es tender a disipar el gradiente. El flujo es disipativo. ¿Sí? Tiende a aumentar al máximo el desorden. Y lo que va a hacer es aplanar el gradiente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un vaso de agua y con un gotero pongo una solución con una alta concentración de moléculas de pigmento, así veo lo que está pasando, al principio yo voy a ver la gota bien fuerte que acaba de salir. Con el paso del tiempo lo que voy a ver es que ese color se va diluyendo hasta que finalmente termino con un color homogéneo. Mucho más pálido que el color inicial y desparramado y homogéneo a lo largo de todo el vaso. ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, pensando en el tobogán, esto es lo mismo. Yo acá tengo un gradiente muy fuerte entre este punto donde produce el color y por ejemplo esta parte del vaso. Y ese gradiente, a medida que va avanzando el proceso de difusión, lo que va a hacer es que eventualmente aplana esta diferencia, aplana este gradiente. Este concepto es muy importante porque los gradientes de concentración son los grandes motores de los procesos bioquímicos. ¿Sí? Prácticamente todo lo que ocurre tiene de alguna manera que ver con algún tipo de gradiente. Puede ser un gradiente químico, puede ser un gradiente eléctrico, puede ser algún tipo de gradiente de energía de potencial, pero el concepto de gradiente es fundamental para entender por qué pasan las cosas y también para tratar de predecir, sin conocer valores de delta G, o delta H, o de delta T, poder conocer o predecir en qué sentido las reacciones van a ser espontáneas y en qué sentido no van a ser espontáneas. Entonces, cuando hablamos de gradientes químicos, lo que vemos son gradientes de concentración. Si yo tengo un espacio compartimentalizado que me permite determinar o separar 2 espacios distintos, yo sé que dentro de cada espacio probablemente la concentración va a ser similar. Pero puedo establecer diferencias de concentración a través de la barrera. Entonces, si yo tengo un espacio interior con mayor concentración en el exterior, lo que va a hacer es que va a haber un gradiente, una fuerza química que me va a empujar del interior hacia el exterior.
Y si yo tengo, al revés, más concentración en el exterior y menos en el interior, va a ser al revés, va a dar una fuerza química, pero del exterior hacia el interior. ¿Y a qué va a ser proporcional la intensidad de esa fuerza química? ¿Cuándo va a ser más fuerte esa? ¿Cuándo ese empuje químico va a ser más fuerte? Bien. Bien, ¿y cuándo te va a costar más energía? Estamos yendo al revés, pero sirve igual. Sí, pero ¿hay alguna diferencia? ¿Siempre te va a costar más energía? Y si vas a favor del gradiente, vamos, es lo mismo, ¿no? Pero ¿cuándo digamos, ¿qué es lo que hace que el mismo estableciendo de dirección? ¿Qué es lo que hace que cueste más? ¿O qué es lo que hace que vayan más, con más potencial? No, cuando vos estás yendo en forma de gradiente. ¿En qué momento vas a tardar más energía en usarlo? Sí, ¿en qué momento? Cuando tengas más concentración, claro. se tiene que dar O sea, si decimos que el gradiente, pensando en esta idea de que el gradiente es lo que te da la intensidad, la fuerza, y como el gradiente del tobogán, cuanta más pendiente tenés, más rápido bajás, con más fuerza bajás, con más energía, más fuerte e intenso el cambio de energía. De un modo, cuando más alto es el gradiente, entre esto y esto, mayor va a ser esta fuerza química conductora. Entonces, y esa diferencia de ¿qué quiere decir que esa diferencia de gradientes? ¿Diferencia de qué? De concentración. O sea que a mayor diferencia de concentración, más fuerte va a ser el gradiente. Y más fuerte va a ser esta fuerza química que va a poder empujar procesos. Entonces, el gradiente lo que hace esto como fuerza impulsora. Recuerden entonces que además el flujo, que va a ser el momento en que existe una posibilidad de acercarse a un equilibrio, va a haber un flujo, y que ese flujo lo que hace es maximizar la entropía del sistema. Es decir, va a tender al máximo desorden posible. Y lo importante, que es lo que estamos hablando hace un rato, es que ese flujo es un estado promedio, ¿sí? No es un movimiento coordinado. No es, ahora que podemos, todas las moléculas que estamos adentro salimos. Y ahora que podemos, todas las que estamos afuera entramos. Hay entradas y salidas. Lo que pasa es que como hay más de este lado que de este lado, el promedio va a tener que salir más. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya la misma concentración. El proceso por el cual, digamos, el proceso básico, por el cual hay un movimiento neto de partículas desde donde están más concentradas esas partículas, donde están menos concentradas, se llama difusión. ¿Sí? Es el movimiento de una sustancia a favor de su gradiente. Ir a favor del gradiente quiere decir de donde estás más concentrado, donde estás menos concentrado. Simplemente la favorabilidad se mide desde mayor concentración hacia menor concentración. Esto es interesante cuando uno lo mira a nivel de una única partícula, la partícula se mueve al azar. Pero cuando lo pensamos a nivel de múltiples partículas es cuando se ve qué es lo que pasa. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo donde acá tenemos una barrera con una concentración y abrimos la barrera y una difusión. Si miramos una única molécula no vemos un movimiento neto en ninguna dirección. Sin embargo, a medida que vamos mirando todas las moléculas, vamos viendo cómo esas moléculas se van repartiendo y el gradiente se va disipando. El sistema más simple de difusión es en ausencia de barrera. O sea, yo levanto la barrera y dejo a ver qué pasa. En principio, en ausencia de barrera, tarde o temprano, yo espero que haya una caracterización del sistema. Que se disipen todos los gradientes y que las concentraciones de todo lo que haya ahí sean iguales en todos los puntos de este sistema. Hay una alternativa que es que yo ponga, digamos, esto le haré una barrera que es totalmente impermeable. Si yo parto una barrera impermeable, cuando libero la barrera impermeable, dejo pasar todo. O sea, paso de una impermeabilidad o una permeabilidad de cero a una permeabilidad infinita. Una alternativa es lo que se llaman las barreras semipermeables. Las barreras semipermeables lo que hacen es que en vez de dejar pasar todo o no dejar pasar nada,
dejan pasar algunas cosas sí y otras cosas no. Entonces, por ejemplo, imagínense que tengo yo una membrana con poros muy pequeños, tan pequeños que dejan pasar moléculas de agua, pero no dejan pasar moléculas de algún soluto o alguna sustancia coloidal mayor que el tamaño del poro. Entonces, esta barrera lo que va a hacer es que va a dejar pasar un tipo de materia, pero no otro tipo de materia. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Bueno, en principio los gradientes van a estar. Si yo tengo de un lado y del otro, yo voy a tener una tendencia a que haya un gradiente de un tipo de molécula y del otro, y ese gradiente va a tratar de disiparse. El agua, en este caso, va a poder disipar a través de la membrana, pero las otras moléculas no. Ahora, supongan que en este caso, un caso así similar. Inicio con una concentración mayor de agua acá y acá. O sea, el agua siempre lo piensa como el solvente, entonces uno no piensa en la concentración de agua, pero es lo mismo. O sea, la concentración es la cantidad de moléculas de X en un espacio determinado. Entonces, si yo tengo una mayor concentración de soluto, ¿qué pasa con la concentración del solvente? ¿Es mayor o menor? Menor, ¿sí? Porque en total tengo menos moléculas. Bien, tengo membranas impermeables. Dejo que pase. Abro acá. Las moléculas de agua van a pasar, estas moléculas no van a pasar. ¿Sí? Yo parto una concentración mayor de agua acá que acá. Si tengo una concentración distinta de la molécula que no puede pasar, ¿puede el agua equilibrar concentraciones? No, equilibrar la concentración total. La equilibrar la concentración total, pero como eso incluye la molécula que no puede pasar a través, nunca voy a alcanzar un equilibrio. Va a pasar el agua para que la concentración del lado más concentrado sea menor. Claro, el agua todo el tiempo va a estar teniendo a pasar para este lado, pero nunca va a llegar a equilibrar porque hay más moléculas de estas. Entonces, la tendencia va a ser a que el agua se empiece va a empezar a aumentar la cantidad de agua y va a empezar a hacer presión. Y ese fenómeno se llama ósmosis. Y la ósmosis es un caso especial de difusión. Es un caso especial porque, ¿por qué es especial? No, es especial porque es a través de una membrana semipermeable, ¿no? Una difusión que tiene que ver con el movimiento de moléculas de un solvente. En general, como casi siempre que hablamos de soluciones en biología o en otras cosas, cuando hablamos de ósmosis no estamos pensando en agua. Pero la definición específica es a través del movimiento de un solvente, ¿sí? Que acá lo que nos pasa es que el solvente puede pasar a través de la membrana de permeabilidad selectiva, pero los solutos no, ¿sí? La ósmosis es un proceso espontáneo. Y la ósmosis lo que va a hacer es generar diferencias de presión, ¿sí? Esta falta de equilibrio que genera es presión, y esa presión se puede ver, digamos, físicamente. Si supongo que tengo un vaso que separa una membrana impermeable y tengo distintas concentraciones de soluto con el solvente, lo que va a pasar es que va a tender a pasar agua de un lado al otro. ¿Hasta cuándo va a pasar agua? Ya, esto nunca va a equilibrar, o sea que siempre va a haber un desequilibrio, o sea que el agua siempre va a tender a pasar para este lado. Entonces, ¿por qué no se vacía del todo? ¿Cómo? ¿Pero relativo a qué? ¿Qué es lo que está cambiando acá? El volumen. Cambia el volumen y ¿qué es lo que más cambia? ¿Qué pasa acá y qué pasa acá? La altura. Y cuando cambia la altura, ¿qué cambia? ¿Qué presión? ¿Cuál otra? La atmosférica. ¿Sí? Acá hay distinta menos presión que acá. Lo que sucede es que hay un equilibrio de presiones. Y la presión osmótica, que es la tendencia de las moléculas de agua a seguir pasando, llega a un punto en que se equilibra con la presión atmosférica. La presión atmosférica lo que hace es como un poco empujar. Entonces, al empujar. Sí, bueno, es que no, es básicamente lo mismo. La presión hidrostática es un producto, digamos, la presión hidrostática se hace sobre la membrana, equilibra con la presión atmosférica.
Entonces lo que hace, imagínense que está el aire con su peso está empujando las moléculas y también hace que unas moléculas pasen por otro lado. Y eso contrarresta la presión osmótica. Entonces, en general, cuando la presión osmótica es un fenómeno que uno, en condiciones determinadas, el sistema experimental dado, uno puede medir. ¿Cómo lo mide? Bueno, lo medís directamente la presión que hacen las moléculas contra la membrana. Lo que me dice es el cambio en la presión atmosférica, que tiene que ser igual y el sentido contrario. ¿Sí? Este fenómeno de ósmosis es un fenómeno espontáneo, pero que genera trabajo, ¿sí? Porque al generar presión genera trabajo. Viéndolo en un ejemplo animado, ¿no? Pueden pensar que yo tengo acá esta membrana fluidoimpermeable y lo que tengo es esta diferencia de concentración en el soluto, que es lo que yo manejo. No puedo directamente cambiar la concentración de agua, pero si yo agrego más soluto a un lado que del otro, el soluto no puede pasar por la membrana, también estoy cambiando la concentración de solvente. Entonces, esta diferencia lo que va a hacer es va a generar que haya una tendencia de pasar agua de donde está menos concentrada el soluto, o sea, el agua, a donde hay mayor concentración. Y eso lo que va a generar, en el caso de un vaso, es una diferencia de altura, ¿sí? Que va a detenerse en el momento que el equilibrio equilibra la presión que hacen las moléculas de agua para pasar acá con la presión que hace el aire sobre el agua. Y eso tiene consecuencias importantes, ¿sí? Porque quiere decir que la concentración de solutos puede dirigir el movimiento de agua en cierta dirección, a través de la ósmosis. Entonces, yo quiero que el agua entre en un compartimento, una manera de hacerlo es logrando que la concentración de solutos en ese compartimento sea más alta que en el medio estable. Es entonces que ese compartimento es hiperosmótico respecto al exterior y lo que va a pasar es que el agua por ósmosis va a tender a entrar. Si quiero que el agua salga, una manera que puedo también es reducir la concentración de solutos respecto al exterior. Entonces el compartimento se vuelve hipoosmótico y el agua tiende a salir. Una manera de controlar hacia dónde va el agua es controlando las diferencias de concentración de los solutos. Bien, entonces, volviendo a las membranas celulares. Ya van a ver por qué hablamos de todo esto de diferente ósmosis una vez que vean cómo funcionan las membranas. Las membranas son un elemento común a todos los seres vivos. Y todos los seres vivos están formados por células y toda célula está definida por una membrana celular. Es como una procariotas y eucariotas y de hecho tiene una estructura básica similar en todos los seres vivos. La membrana celular es igual. Y esa es uno de los argumentos que se usan para decir que hay un único origen común de la vida y que hay un único ancestro común a todos los seres vivientes. No es un argumento muy fuerte porque, como dijimos, esto es algo que ocurre espontáneamente a través de cierta composición de moléculas, con lo cual, en realidad, la aparición, la formación de cuerpos rodeados por membranas, limitados por membranas, podría haber aparecido independientemente un montón de veces. O sea que es un argumento, pero no es el argumento más fuerte. Esa estructura básica similar es una doble membrana de fosfolípidos, o sea, una doble capa de una membrana. Esto es una fotografía de microscopía electrónica de transmisión, ¿sí? Y acá lo que se ve es un tipo de manera de examinar los materiales a través de ver su permeabilidad o su opacidad al paso de electrones. En general, las partes polares, las moléculas polares son más opacas a los electrones, interactúan más con los electrones y por lo tanto se ven más oscuras. Y cuando uno hace un corte ultradelgado de un tejido o de una célula, uno lo que observa es que el borde siempre tiene esta especie de doble línea. Y esa doble línea representa las cabezas polares de los fosfolípidos. Esta estructura básica similar en general se basa en moléculas, en biomoléculas que son fosfolípidos, que son antipáticos. Y los antipáticos decimos que tienen una parte que es polar, o hidrofílica, y una parte que es no polar, hidrofóbica. La parte polar, que muchos se llama la cabeza polar, es una cabeza que tiene grupos cargados, puede tener grupos fosfato,
un grupo, un catión de nitrógeno, que tiene cara positiva acá, y acá hay cara negativa, o sea que tiene positiva y negativa. Y después lo que tienen es una cola de un ácido graso, que no tiene ningún tipo de elemento polar y que por lo tanto es hidrofóbica. En muchos casos, no en todos, hay distintas variantes de estos fosfolípidos, que se llaman fosfolípidos porque tienen grupos sulfatos y porque tienen grupos de cadena de lípidos. Estos fosfolípidos en general, o muchas veces, tienen en su cadena de ácido graso un doble enlace. El doble enlace, a diferencia de los enlaces simples, es más rígido. Los enlaces simples en general están enganchados por un único carbono y por la geometría lo que pueden hacer es rotar libremente alrededor del eje. Cuando tiene un doble enlace donde ya hay compartidos dos electrones, ese doble enlace en general limita la rotación y por lo tanto lo que suele hacer es introducir una especie de como de curvitas, ¿no? Bueno, una muesca en la forma de la cola que es bastante más rígida. Y esto lo que hace es que genera una mayor ocupación del espacio por parte de esta cola. Hay fosfolípidos que tienen dos colas, hay fosfolípidos que tienen una sola cola. En general, esta estructura se suele abreviar en las diagramas como la cabeza hidrofílica y las colas hidrofóbicas. Lo interesante que tiene esta estructura es que cuando uno agrega fosfolípidos a un medio acuoso, ocurre un proceso de organización espontánea, ¿sí? Acá hay una simulación que utiliza todos los parámetros físico-químicos de las moléculas de agua, que son las grises, y estos fosfolípidos, que son sus grupos no polares, grupos lípidos del verde, y los grupos polares, que son los que están en azul, blanco y rojo, que muestran cómo espontáneamente, digamos, si uno simula las condiciones físico-químicas en un ambiente medio acuoso, uno obtiene en la simulación lo mismo que observa en la naturaleza, que es la autoorganización de esos fosfolípidos en membranas donde hay dos capas en las cuales los fosfolípidos se organizan de modo que todas sus colas hidrofóbicas quedan cara contra cara en el interior de esa membrana y por fuera quedan todas las moléculas que son hidrofílicas. Esta organización es espontánea y puede ocurrir de dos maneras dependiendo de qué tipo de fosfolípido tengan. ¿Por qué? Porque si yo tengo un fosfolípido que tiene una cabeza, la cabeza más o menos tiene el mismo tamaño, pero una sola cola, la ocupación del espacio va a ser como la de un cilindro. Y entonces cuando yo, un cono o un cilindro cónico, y cuando tienen dos colas van a tener un cilindro. Cuando yo tengo estos conos y yo lo pongo en agua, el empacamiento óptimo, el empaque óptimo de estas moléculas para dejar por fuera el agua y por dentro la cola hidrofóbica es formando estas esferas redondas donde todo el interior es hidrofóbico. En cambio, cuando yo tengo estas dobles colas, esto lo que me genera son cilindros, y estos cilindros no se pueden ordenar así. Entonces su ordenamiento más estable es formando estas dobles capas con un interior que es hidrofóbico y un exterior hidrofílico. Esto se llama una micela de lípidos y esto se llama una capa bilipídica. El detergente de platos que normalmente usan tiene este tipo de moléculas. ¿Qué es lo que hace? El jabón también, pero el detergente es más parecido a esto. ¿Qué es lo que hace? El detergente, bueno, lo que hace es forma micelas, cuando uno en el agua saca el agua, con el detergente se espuma y lo que está pasando es que hay micelas que se van formando y esas micelas van a atrapar en su interior todas las partículas de grasa que quedaron de huevo frito, de la milanesa, de la carne. Y eso nos va a permitir, mientras que afuera va a quedar un envoltorio que es hidrofílico y por lo tanto el agua se va a ir con el agua. Entonces yo lo que hago es permitir que este detergente me va a ayudar a
que la grasa que está pegada a los utensilios que estamos tratando de lavar se vaya con el agua. Si yo pongo agua sola, si ustedes agarran el plato del asado o de ensalada y lo ponen abajo del agua, generalmente les queda una capa de grasa. ¿Sí? Agarran el cuchillo con la manteca y le pasan nada más que agua en la mano, lo que les queda es una superficie toda aceitosa. Y cuando, en cambio, utilizan detergente, eso desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque todos los componentes lipídicos y hidrofóbicos se van a emitir en las micelas de detergente y las lleva el agua con el enjuague. Cuando yo tengo este componente, la tendencia es a formar estas micelas pequeñas. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo esta bicapa, si ustedes piensan en un plano, ¿no? Puede ser bastante extensa, pero ¿qué pasa? Siempre hay bordes. Y esos bordes son inestables, porque en esos bordes hay contacto entre el interior de la bicapa y el medio acuoso. Entonces, eso es energéticamente desfavorable. ¿Cómo hacen para eliminar los bordes? Se cierran sobre sí mismos. O sea que la manera de eliminar esos bordes, una manera es te unís, o tienes un pedacito de membrana, un plano, te unís un pedacito de membrana, listo. Ahí donde se unió desapareció esa zona favorable, pero seguís teniendo borde. La única manera definitiva de cerrar ese borde es o haces un plano infinitamente largo, o lo que es mucho más fácil, cerrar sobre sí mismo. Entonces, espontáneamente, las propiedades químicas de los fosfolípidos hacen que formen membranas y que esas membranas tiendan a englobar parte del medio acuoso dentro de un medio interno de la membrana. Entonces, dadas las propiedades químicas que vienen de cómo funciona el universo, la existencia de fosfolípidos en sí misma permite o hace que espontáneamente aparezcan compartimentos acuosos separados, compartimentalizados de un medio acuoso externo. ¿Qué es lo principal? Lo primero que necesita para generar la base de una célula moderna. ¿Eso se entiende? Esto es súper importante porque una de las cosas que dice es que algo tan complejo y complicado estructuralmente como una célula en realidad puede formarse espontáneamente, solo como resultado de las leyes de la naturaleza. Con lo cual, y esto tiene que ver con esta discusión entre posturas creacionistas, generalmente basadas en posturas religiosas, no necesariamente, pero generalmente, y posturas, digamos, que no creacionistas, donde hay un surgimiento espontáneo de la vida, sin ningún tipo de poder superior que lo arma. Y eso lo que dice, bueno, si la vida puede surgir espontáneamente, necesitas invocar a un constructor o a un fabricante. Eso no quiere decir que no existe nuevamente, porque uno podría tranquilamente decir, bueno, hoy hubo una entidad que fue quien escribió las leyes de la naturaleza para que esto pueda suceder. Y eso no queda descartado por uno o otro. Pero estos argumentos lo que dicen es que, bueno, hay una explicación posible, un escenario para una aparición de la vida en ausencia de fuerzas teleológicas, de fuerzas que tienen un final o un propósito consciente. Entonces, a partir de esta base es como se fueron construyendo las células modernas, hoy en día, son iguales a las que existieron casi siempre, y a cómo se construyen las membranas celulares. Entonces, en las células de hoy día, lo que vemos es un modelo de membrana basado en fosfolípidos. Esos fosfolípidos no están enlazados covalentemente, simplemente están unidos por las fuerzas de interacción con el agua, fuerzas hidrofílicas y hidrofóbicas. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, que esas moléculas en realidad pueden moverse. Y es por eso que el modelo de las membranas celulares se llama modelo de mosaico fluido, porque esta idea de que si uno mira de afuera, en plano, uno ve como un mosaico conformado por las cabecitas de los fosfolípidos, más una serie importante de componentes formados por proteínas, unas proteínas de membrana. Y ese mosaico
al estar unidos solamente por estas fuerzas de interacción hidrofóbica, no tienen en principio ningún motivo por el cual dos moléculas en un momento están juntas y después no se puedan separar. Y por lo tanto se considera que este mosaico es fluido, no es fijo, sino que se puede mover. En ese modelo hay una bicapa lipídica que tiene aproximadamente 5 nanómetros de espesor y en el cual se anclan distintos tipos de moléculas de proteínas. Entonces, eso cuando uno lo mira, este es el típico diagrama, digamos, estático de cómo es este modelo de membrana molecular, y después si uno lo empieza a mirar ya con un poquito más de un modelo más dinámico, lo que uno ve es esto, ¿no? Acá está el mosaico, acá están las proteínas. Cuando uno entra, ve que en el centro, en el interior de esa bicapa lipídica están los fosfolípidos. Esos fosfolípidos lo que van a tener entonces es una parte, una cabeza que es hidrofílica, que queda del lado de afuera en contacto con el agua, y una parte que es hidrofóbica. Entonces tenemos las cabezas hidrofílicas, siempre van a estar del lado externo de la membrana, siempre en contacto con el agua, y después lo que vamos a tener son las cabezas hidrofóbicas en el centro. Tenemos fluido, esto me va a generar entonces una solución, un fluido extracelular, externo, y un fluido interno, intracelular o citoplasma. Está hablando de celular. Y eso también genera que haya cabezas que están del lado externo y cabezas que están del lado interno. Esas cabezas del lado interno y del externo no necesariamente son iguales. De hecho, la composición de fosfolípidos del lado externo y del interno es distinta. Y tiene que ver con cuestiones funcionales. Estas colas hidrofóbicas lo que tienen es toda un área no polar interna a la membrana. Y después lo que hay son un montón de proteínas que están incrustadas o embebidas en esta bicapa lipídica. Muchas de esas proteínas tienen carbohidratos asociados. Entonces, las membranas lo que hacen es compartimentalizan la célula, permiten segregar espacialmente los componentes de la célula. O sea, una vez que yo tengo algo que es una barrera, que hay compartimentos, esto es como ustedes si tienen una heladera y tienen todo suelto en la heladera, lo que van a ver, lo que han comprobado, es que es la tendencia al desorden. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno para ordenar un poco la heladera? ¿Qué es lo que hizo? ¿Con qué? Sí, los adicionales. ¿Cómo haces para mantener ese orden? Porque si vos ponés el cajón de la fruta y la verdura, vos podés poner tus duraznos de un lado, tus manzanas del otro, tus limones del otro. En el momento que empezás a meter mano, tarde o temprano tenés todo desparramado, ¿no? Entropía corriendo a todo nivel. Lo mismo si tenés un resto de comida. Vos pones tu plato de que tenés fideos, el plato de arroz y el plato de milanesa que están cortados. Y entonces, lo dejás que se empieza a mover, por empezar a mover se mezclan todos. ¿Y qué haces para compartimentalizar? Que vos querés que no se mezcle nada. Ponés tupper, ¿sí? Ponés algún tipo de sistema que te permita armar compartimentos. Entonces, las membranas son el material de los tuppers de la célula. Le permite generar entonces un montón de compartimentos distintos para organizar sus procesos. Las membranas celulares son también lo que permite este concepto que hemos hablado la vez pasada de continuidad topológica. ¿Sí? Esta idea de que como las membranas son, a diferencia de los tuppers, son capaces de fusionarse entre sí y separarse, eso genera que estos compartimentos puedan tener equivalencias con o el interior celular o el exterior celular. Bien, pensando en la membrana celular, ahora es la parte de membrana que es externa y que delimita el interior externo extracelular con el citoplasma. ¿Cómo entran y salen las moléculas? Yo tengo entonces una membrana celular y hay moléculas, solutos o cosas más grandes que tienen que entrar y salir. Asumimos que la membrana no deja pasar todo, deja pasar algunas cosas y otras cosas no las deja pasar. ¿Sí? Con lo cual tenemos la permeabilidad selectiva. Aquellas moléculas que no pueden pasar a través de la membrana van a tener que pasar, quieren pasar a través de proteínas. Las proteínas actúan como canales o transportadores
que de alguna manera van a permitir el paso de esas moléculas más grandes. O sea, en el caso de proteínas canales es más fácil. Simplemente abre un poro más grande por el que pasan las sustancias. En general, la mayoría de proteínas no funcionan simplemente como un agujero, sino que de alguna manera controlan qué pasa. Hay toda una serie de mecanismos que permiten el paso de sustancias. Tenemos mecanismos pasivos, por ejemplo, vimos la difusión, la membrana plasmática, la membrana celular se puede comportar como una membrana impermeable, por lo tanto, puede dejar pasar ciertos solventes al agua, pero no a los ciertos solutos. Y son en general fenómenos de ósmosis. O sea que esto que hemos visto de la ósmosis, que es como más genérico, aplica perfectamente a las membranas celulares. Cuando una membrana es impermeable a una sustancia, esta puede pasar con o sin la membrana. Cuando la membrana es impermeable a una sustancia, necesitamos algún tipo de sistema de transporte. Si el transporte, si ese movimiento que yo necesito hacer a través de la membrana es a favor del gradiente, yo hablo de lo que se llama transporte pasivo. Si yo necesito aportar energía, la energía está implícita en cómo están distribuidas las concentraciones de moléculas que quiero pasar, entonces hay una manera de que esa molécula que no puede pasar a través de la capa lipídica pase de alguna manera. Por ejemplo, una proteína canal. Por ejemplo, el agua, que es polar, no puede pasar a través de la capa lipídica. Entonces lo que hay son poros, proteínas que tienen un agujero, un poro suficientemente pequeño y selectivo que solo deja pasar agua. Otra alternativa es la difusión facilitada. La difusión facilitada lo que hace son proteínas transportadoras que lo que van a hacer es, de alguna manera, permitir el paso de las proteínas. Si puede sacar un canal o una proteína transportadora. En ambos casos es la difusión facilitada porque el proceso es permitir que ese proceso de difusión ocurra a través de una membrana que normalmente no es permeable a ese tipo de moléculas. ¿Sí? La difusión facilitada siempre va de la misma concentración a una menos concentración como la difusión normal. Y luego tenemos lo que se llama el sistema de transporte activo. El sistema de transporte activo va a ocurrir cuando el movimiento de moléculas no es a favor del gradiente, sino en contra. Recuerden que en contra quiere decir que estoy moviendo moléculas donde están menos concentradas a donde están más concentradas. Es decir, lo estoy moviendo hacia arriba del gradiente. Cuando pensamos en gradientes, si usamos esta analogía de las alturas o los toboganes, es más fácil darte cuenta que cuando vos tenés que llevar algo hacia arriba, algún tipo de energía lo tenés que poner. Y por lo tanto, en general, el transporte que requiere energía se llama transporte activo y es en contra del gradiente y requiere un aporte de energía. Ese aporte de energía puede ser directo, a través de un tipo de molécula que entrega energía, o indirecto porque se acopla el pasaje de moléculas que van en contra de su gradiente con el pasaje de moléculas que van a favor de su gradiente. Entonces, aprovechando ese impulso químico que le da la diferencia de gradientes de una molécula, yo parte de esa energía que se disipa al permitir el paso a favor del gradiente, la aprovecho para mover moléculas en contra de ese gradiente. ¿Sí? Y ahí lo que van a tener es, por ejemplo, pueden tener transportadores acoplados, donde se acopla este paso a favor del gradiente con el paso en contra del gradiente. Puedo tener lo que llaman las bombas, que son sistemas de proteínas que van a mover moléculas en contra del gradiente, empujados por la energía de hidrólisis del ATP. O puedo tener algún otro tipo de fuente de energía, como por ejemplo cuando uso la energía de la luz para mover moléculas en contra de su gradiente. ¿Sí?
Y todo esto son sistemas de transporte activo. En los sistemas de transporte activo lo que ocurre es que hay una bomba de proteínas que toma las moléculas donde están más redes y después usan energía para cambiar la forma de la proteína y expulsar esa proteína en la otra dirección. Este es un ejemplo de lo que se llama la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio lo que hace es mover tanto el sodio como el potasio en contra de su gradiente. Y lo que hace es va a tomar 3 moléculas de uno, va a tomar, se va a fosforilar para cambiar de forma. Ese cambio de forma libera las moléculas del otro lado y permite el ingreso de otras 2 moléculas en el sentido opuesto. Cuando esto se libera, vuelve a cambiar la forma y vuelve a ir hacia el otro lado. Y por último vamos a ver el proceso de endocitosis y exocitosis, que es un poquito más complejo porque involucra más trabajo de membrana, así que lo vamos a ver después de que hagamos un corte. Entonces, pasando un toque, tenemos movimiento a favor del gradiente, cuando no puede ser directamente a través de la membrana, es por difusión facilitada, donde hay proteínas que específicamente dejan pasar ciertos tipos de moléculas. La solución facilitada siempre es a favor del gradiente. La diferencia con la difusión común es que es la difusión de moléculas que por algún motivo no pueden pasar por sí mismas por la membrana lipídica. En general, la mayoría de las moléculas con carga, moléculas polares, no pueden atravesar la membrana lipídica por sí mismas. Se pensaba que el agua sí cruzaba a través de la membrana. Durante muchos años se pensaba que el agua era una especie de excepción que podía de alguna manera pasar por la membrana. Y ahora se sabe que en realidad pasa muy poco y que en realidad pasa principalmente a través de unas proteínas que se llaman acuapolinas. Ya lo voy a mencionar. Son moléculas que específicamente son capaces de dejar pasar agua y no dejar pasar nada más. Después, la mayoría de los iones, los cationes, los iones, cloruro, sodio, potasio, un montón de iones cuyo flujo fundamental para el funcionamiento de la célula, la comunicación intercelular, lo hacen a través de canales específicos, que son canales que se abren en ciertas circunstancias. Por ejemplo, la conducción nerviosa depende de establecer una concentración específica de sodio y de potasio en distintas partes de la membrana plasmática de las células con capacidad de conducción nerviosa. Y esa concentración se genera a partir de transporte activo. Una vez que se genera esa concentración, como que está todo el sistema cargado para disparar un potencial de acción que es ese cambio repentino en las proporciones de sodio y potasio cada lado de la membrana. Y eso se hace abriendo canales que permiten el paso del sodio y potasio a favor de su gradiente. Cuando salen esos canales, ese sodio y ese potasio entra y sale de la célula a gran velocidad y eso cambia la proporción de sodio y potasio y por lo tanto cambia también la proporción de cargas eléctricas. Acuérdense que todos estos iones están cargados. Y ese cambio eléctrico lo que hace es activar más canales, que dependen de la diferencia de voltaje, y eso genera un efecto en cadena que va cambiando las concentraciones a lo largo de toda la membrana de las células nerviosas. Esos canales de sodio y los canales de potasio son canales ejemplos de proteínas canal que hacen difusión facilitada. Ahora, cuando termina el impulso nervioso y hace falta volver a restablecer esas concentraciones, volver a cargar el sistema, dejarlo listo para dispararse rápidamente, lo que hay que hacer es de vuelta restablecer concentraciones y no hay que mover moléculas en contra del gradiente. Y ahí es donde entra
el transporte activo. El ejemplo de la nerviosa es importante porque es la bomba de sodio de potasio que entra 3 moléculas de un lado y 2 moléculas del otro, es un cotransportador que usa energía y mueve moléculas en contra de su gradiente para volver a generar esas diferencias de concentración que van a permitir que la próxima vez que haya necesidad de un impulso nervioso, rápidamente con solo abrirse los canales se inicie ese cambio de concentraciones muy rápido que necesita la conducción nerviosa. Hablaremos algo más de esto más adelante cuando hablemos de conducción nerviosa y van a hablar mucho más de esto adelante cuando lo vean en molecular con mucho más detalle. Ahora, muchas veces hay elementos que necesitan entrar o salir de la célula que o bien son demasiado grandes para pasar tanto por la membrana como por canales formados por proteínas. Es decir, son tan grandes que una proteína o un sistema de proteínas con un canal, además de modo tan grande que no podría impedir que pase todo lo demás. O a veces son cosas que están destinadas a crear en compartimentos intracelulares topológicamente equivalentes al interior celular. Por ejemplo, contenidos que pueden ser tóxicos para el citoplasma y entonces necesitamos mantenerlos separados del resto de los contenidos celulares, ¿sí? Por ejemplo, para su digestión. En ese caso, ocurre un mecanismo distinto que implica el conjunto de membranas y proteínas, tanto los fosfolípidos como las proteínas, que en vez de dejar pasar las moléculas, lo que van a hacer es englobarlas en una vesícula. Esa vesícula se va a tener el englobamiento de, por ejemplo, material externo, se engloba, se rodea de membrana y después esa membrana se cierra sobre sí misma y se libera como una vesícula al interior de la célula. Y de ahí irá a donde tiene que ir y será procesada como tenga que ser procesada. Pero lo importante es que en ese momento lo que se ingresó a la célula ingresó al interior de la célula, pero ingresó a un compartimento que no es equivalente al citoplasma, al medio interno. Ingresa un compartimento que es topológicamente equivalente todavía al medio externo. Así como entra, puede salir. Una vesícula puede fusionarse con la membrana y fusionarse, los contenidos que están dentro de la vesícula pasan al compartimento que es topológicamente equivalente, que es el exterior. ¿Sí? El proceso, ese proceso cuando habla de internalización se llama endocitosis y una externalización es exocitosis. Cuando la endocitosis es de macromoléculas o elementos, ¿no? Como que se ingiere algo bastante grande, por ejemplo una ameba ingiriendo una célula entera de un árbol celular, se habla de fagocitosis. En general, fagocitosis es cuando se incorpora material sólido o articulado a través de la endocitosis, y a veces cuando lo que se ingresa es material líquido, o sea, se ingresa parte del medio externo en constitución, se habla de pinocitosis. Y es un poco como esos términos medio que no tienen, o sea, hay un gradiente, pero no. Pinocitosis. Se los usa más porque cuando se hacen las analogías de las células comiendo y bebiendo, se habla de la fagocitosis es cuando comen y la pinocitosis es cuando beben. Es una especie de analogía por nuestra propia manera de proceder distinta en la cuestión de sólidos y de líquidos, pero la mayoría de los principios son muy similares. Entonces, en la endocitosis lo que va a suceder es que finalmente lo que ocurre es que elementos que van a ser ingeridos se contactan con la membrana, los bordes se levantan, se cierran y después se liberan. Y este proceso está mediado por un montón de proteínas específicas que hacen que esta membrana haga esto. O sea, la membrana por sí no puede hacer esto. Hay todo el componente de citoesqueleto de proteínas que van a generar una especie de canasta, se van a ensamblar formando una especie de domo o canasta que se va cerrando sobre sí mismo y que después se liberan. ¿Sí?
La pinocitosis es, acá en este ejemplo, cuando lo que entra es elementos líquidos en solución. Y la exocitosis es cuando es el proceso inverso, donde desde el interior de la vesícula se fusiona con la membrana y al fusionarse se liberan los contenidos al exterior. La escala hace que todos los mecanismos moleculares asociados a la endocitosis y la exocitosis sean mucho más complicados y mucho más interesantes que los que regulan el pasaje de transporte de la membrana, y muchas veces se los separa como cosas distintas. Técnicamente, la endocitosis y la exocitosis no son pasajes a través de la membrana, ¿sí? Entonces, ahí no es realmente un fenómeno de permeabilidad de membrana, sino que son mecanismos distintos de ingresar y expulsar material de la célula. Pero, como en algún momento hay que mirar, pensar en este movimiento desde el interior de las células hacia el exterior y viceversa, realmente los vemos en conjunto. Pero tengan en cuenta que hay una diferencia como bastante importante entre todo lo que hablamos cuando hablamos de permeabilidad selectiva, transporte de difusión, transporte activo, transporte pasivo, y cuando hablamos de endocitosis y exocitosis. Bien, entonces, repasando, hablamos de un poco cómo las membranas y su capacidad de auto ensamble explican un poco, ayudan a explicar cómo puede haber sido un origen espontáneo de la vida a partir del encierro de componentes de un medio único a un interior separado por una membrana con capacidad de permeabilidad selectiva. Hablamos de gradientes de potenciales de transporte, que tienen que ver con qué son los motores electroquímicos que generan el movimiento, de estructura molecular y supramolecular de la membrana celular, y después hablamos de semipermeabilidad y movimiento de la membrana a través de la ósmosis de difusión, es facilitada, transporte activo y bueno, este ejemplo un poco distinto de endocitosis y exocitosis. Y con eso ya estamos con la parte de membranas. No sé si tiene alguna pregunta que les quedó. ¿En qué parte? La función es incorporar moléculas que o son muy grandes, por ejemplo, cuando una célula con una ameba necesita, como parte de su proceso de alimentación, ingiere, rodea directamente otro organismo que lo incorpora al interior, no puede hacerlo pasar a través de la membrana. Es demasiado grande. Incluso cuando está tomando, digamos, moléculas muy grandes, por ahí estas moléculas son demasiado grandes como que pasen por el poro de la proteína. Los poros de la proteína pueden ser selectivos, pueden decidir qué pasa si lo pasa por el poro. Ahora, si vos tenés un poro que tiene que ser suficientemente grande para que sea una molécula muy grande, por ejemplo, un lipid, no hay manera de controlar, y además un poro tan grande con proteína, no hay manera de controlar que no pase agua, que no pase iones. Entonces, eso no es una solución posible. Entonces, la solución posible es, de alguna manera, englobar con membrana eso que necesitas incorporar, eso se internaliza como una vesícula, y en todo caso lo que hace después, eso lo funciona, por ejemplo, con el lisosoma, que tiene enzimas digestivas que van a digerir, es decir, transformar en moléculas más simples, y quizás las moléculas más simples sí pueden pasar a través de la membrana. ¿Sí? Y todo aquello que no pueda ser digerido, que no pueda pasar a través de la membrana, eventualmente sale de vuelta por exocitosis y se libera. Es una especie de proceso de digestión celular. De modo que nosotros ingerimos alimento particulado, tamaño grande, son una boca en el que pasa a través de la piel, lo digerimos, lo transformamos en moléculas más simples que podemos absorber a través de nuestras células y nuestros intestinos, y aquello que no nos interesa o no podemos absorber vuelve a ser defecado hacia el exterior. La célula, en modo, muchas veces hace lo mismo. Toma elementos particulados de alimento grande
enzimas digestivas son separadas en vesículas que deben ser recicladas, mientras que lo que se digiere más pequeño puede pasar a través de la membrana, incorporarse al citoplasma, y lo que sobra, lo que no se puede digerir, lo que no se puede digerir, queda en esa vesícula y a través de la exocitosis se saca al exterior celular. ¿Sí? ¿Hay más claro? Otras veces esto se hace no porque no pueda entrar porque sea muy grande, sino simplemente porque es un tipo de molécula que no querés en el microcelular. Una toxina, un virus, cosas que si vos querés atrapar algo pero no lo querés en el interior, no querés partículas virales en el interior de la célula, porque pueden infectar y activar el sistema de reproducción celular para hacer virus y matar a la célula. Entonces, pero si la querés capturar para que esté dando vueltas y haciendo la suya. Entonces, por ejemplo, muchos macrófagos lo que hacen es capturan partículas virales por endocitosis y después las atacan con vesículas que tienen enzimas digestivas que degradan ese virus y después lo que pueden no digieren y el resto lo expulsan por exocitosis. ¿Alguna otra duda? La difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo. O sea, pasivo y activo básicamente se refiere a requiero el uso de energía para el transporte. Eventualmente, a veces hay un uso de energía asociado, por ejemplo, para generar el gradiente que después te permite hacer transporte pasivo, por ahí sí gastas energía. Pero se refiere siempre mirando desde el punto de vista del fenómeno de transporte en ese momento. ¿Algo más? ¿Cómo era bien la definición de molécula anfipática? Una molécula anfipática es una molécula que tiene tanto una parte polar como una parte no polar. Entonces, la parte polar va a ser soluble o afín a otras partículas polares, incluyendo el agua, y la parte no polar va a rechazar el agua, va a rechazar moléculas polares y va a ser afín a otras moléculas no polares. Entonces los afines en este caso se mantienen juntos y mientras que los que no son afines se separan. Entonces todo lo que es polar y afín al agua se mantiene en un compartimento, en una parte, y todo lo que es no polar se va a mantener en otra parte. No. Son procesos que usan una maquinaria molecular y que usan bastante energía. Y están en eucariotas está creada por un tipo de proteínas que se llaman clatrinas, que lo que van ensamblando como un domito, son unas proteínas que van ensamblando un domo. Pueden tener peptidoseñal, eso varía un poco, pero son proteínas que lo que van a hacer es que se van autoensamblando y formando una especie de canastilla, y ese autoensamble es lo que va generando que se vaya formando esa especie de domo hacia adentro que se termina cerrando. Como muchos de estos fenómenos de que son de fusión de membrana, ¿no? Que la membrana, tanto cuando vos haces exocitosis, o cuando fusionás un lisosoma con una vesícula, o cuando entran y salen vesículas de Golgi o los retículos, todo eso implica fenómenos que son de fusión de membranas, ¿no? Separación y fusión de membranas. La fusión de membranas está fuertemente regulada por la presencia de cationes de calcio. La liberación de cationes de calcio en medio de una parte de la célula promueve la fusión de membranas. Por eso muchas veces los procesos de exocitosis están asociados a procesos en que se libera calcio. Vamos a ver algunos ejemplos cuando veamos el desarrollo. ¿Había otra pregunta en el tintero? Bueno, muy bien.